Pues después de haber alabado a nuestro Señor, haber orado con su palabra para darle toda la honra, toda la gloria a su precioso nombre, mis hermanos, ya hemos rendido nuestra adoración hacia Él, nuestra alabanza, el honor que solamente su nombre merece. Y bueno, ahora viene ese alimento espiritual que Él nos comparte para nosotros. Recuerden que la alabanza es el momento más importante del culto, que nos reunimos para darle a nuestro Dios, en donde nosotros le ofrendamos precisamente ese fruto de labios que confiesan su nombre, y su palabra es el alimento que Él nos da, con el que Él nos nutre. ¿Sale? Entonces, bueno, nuestro Dios nos deleita con este manjar que es su preciosa palabra, su nombre, sus atributos, para que nosotros, mis hermanos, estemos en esa sintonía con su voluntad, con su propósito, podamos conocerlo con el único propósito de glorificarlo, dándolo a conocer a otros para que esos otros también lo honren, lo glorifiquen, le den ese honor, esa gloria a su precioso nombre, esa alabanza que solamente Él merece. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 13 y el día de hoy vamos a compartir el versículo 31 como versículo central. El atributo precisamente que nos revela nuestro Dios es su gloria. Y recordemos que su gloria es todo cuanto es Él, es esa manifestación, ese destello de su presencia, de su apariencia, de su personalidad, de quién es Él, es decir, es su nombre. La gloria de nuestro Dios, la gloria de nuestro Señor es su precioso nombre. Todo absolutamente cuanto Él es. Y dice este versículo 31. Entonces, cuando salió, dice Jesús, ahora fue glorificado el Hijo del Hombre y Dios fue glorificado en él. Estamos hablando aquí, mis hermanos, bueno, nosotros no estamos viendo cómo el Señor nos habla, nos comparte este atributo de su gloria. Cómo es glorificado el Padre, cómo es glorificado el Hijo del Hombre, que es otro de los atributos acerca del nombre de Dios, el nombre de Jesús. Bueno, ¿cómo es glorificado? Pues dándose a conocer, manifestándose, expresándose, hablándose, diciéndose, disipulándose, predicándose, compartiéndose. Así es como el nombre de nuestro Dios es glorificado. Así es como nuestro Dios es glorificado, manifestando precisamente su precioso nombre. Si vemos el contexto, por ejemplo, de esto que estamos comentando, podemos verlo en muchas citas, pero bueno, escogimos esta de Juan 17, en el versículo 12, dice la palabra, cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado. ¿Cómo nos guarda Jesús y de qué manera Jesús nos glorifica a nosotros también o nos comparte de su gloria, de su presencia, de su manifestación? Dice que nos guarda en el nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, dice el cual me has dado. Y ese nombre, si recordamos por ejemplo Filipenses 2, a partir del versículo 9 hasta el 11, pues dice que es el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado en el cielo en el que podamos ser salvos. También nos explica, por ejemplo, en Romanos 10, en Hechos 4:12, etcétera, etcétera. Hay muchísimas citas que nos hablan de esto, muchas partes también del Evangelio de Juan que nos dice que creamos en el nombre de Jesús, el nombre del Hijo de Dios. Estamos en el verdadero y el verdadero es Jesucristo. Él es el verdadero Dios, Él es la vida eterna. Están las cartas de Juan, etcétera, por todas partes en la Biblia. Recordemos que la Biblia es un testigo. Por todas partes en la Biblia se testifica acerca de quién es nuestro Señor Jesús, cómo su nombre es glorificado y cómo nosotros somos glorificados en su nombre y cómo podemos glorificar su nombre y cómo el Padre glorifica al Hijo del Hombre en ese título mesiánico,
dándose o manifestándose en la persona de Jesús y cómo Jesús se manifiesta precisamente glorificándose a sí mismo o glorificando al Padre en el precioso nombre de Jesús, o en hebreo sabemos que es Yeshua. Este nombre que es sobre todo nombre, ese nombre dice que me has dado. Y observemos algo importante en la segunda parte también de este versículo 12 del Evangelio de Juan 17, dice, y los cuidé, ninguno de ellos se perdió, sabemos, ¿verdad? Sino el hijo de perdición para que se cumpliera precisamente la escritura. Entonces, mis hermanos, ¿cómo somos guardados? ¿O cuál es la manera en que el Señor Jesús nos guarda para que no nos perdamos? Para que no nos perdamos, para que no perdamos esa salvación. No es una obra propia de nosotros, sino es la obra de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo? Pues nos guarda precisamente en su nombre. Por eso nos guarda en el nombre. Vamos a empezar a desarrollar a partir del versículo 31 del Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a repetir este versículo, que es el versículo central que nos ocupa el día de hoy, y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús se autoglorifica o se glorifica a sí mismo al revelar precisamente su nombre, porque ese es el propósito de la adoración. Fíjense lo que dice, lo repetimos, entonces cuando salió, dice Jesús, ahora fue glorificado el Hijo del Hombre. Observen, ¿quién fue glorificado? El Hijo del Hombre. Y dice, y Dios fue glorificado en él. O sea, en la obra de Jesús, en la persona de Jesús, en el nombre de Jesús, el Padre es glorificado. Pero también dice que el Hijo del Hombre fue glorificado. ¿Cómo fue glorificado? Bueno, pues precisamente también en ese nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ir viendo poco a poco cómo la palabra nos habla de ello. Recordemos, si nosotros tomamos desde el Génesis, por ejemplo, y empezamos a ver libro por libro, constantemente, cada uno de los libros de la Biblia, en la mayoría de sus capítulos, pues se habla acerca del nombre de Dios. Recordemos cuál fue el objetivo. Él reveló su nombre. El nombre fue quien los sacó precisamente de Egipto. Cuando revela el nombre a Moisés, ¿se acuerdan? Yo soy el que soy, así dirás a mi pueblo. Y luego les da una señal, van a venir y me van a servir o me van a adorar. Yo los liberé para que me sirvan, para que ahora me sirvan única y exclusivamente a mí. Los compré con un precio, la Pascua. Y eso refleja a Jesús, se fija en su sacrificio. Recordemos que aquí en el capítulo 13 de Juan estamos viendo esta situación de esta parte del sufrimiento de Jesús antes precisamente de ser entregado, de ser crucificado. Entonces vemos cómo todo se va cumpliendo, toda esa obra de nuestro Señor Jesús se va cumpliendo con el propósito precisamente de dar a conocer su nombre. Él ordenó que se edificara casa a su nombre. Salomón o David tenía en su corazón edificar casa a su nombre, pero Dios no se lo permitió por ciertas circunstancias, pero dice, pero no te preocupes, tu hijo, ¿verdad? Es quien va a edificar esa casa. Y luego seguimos viendo que esa casa va a ser edificada, pero espiritualmente, por ejemplo, ya hasta Ageo, si nos vamos, vemos que nos habla nuestro Dios y nos dice, va a venir una casa postrera que será superior. ¿Por qué? ¿Y quién es esa casa? Pues esa casa es Jesús, ese templo es Jesús, mis hermanos, ese templo es el cuerpo de nuestro Señor Jesús, su nueva Jerusalén, su iglesia, su esposa, si se van dando cuenta. Y entonces observen que todo, absolutamente todo, tiene que ver con su nombre. Jesús nos enseña, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es la oración que nos enseñó Jesús, santificar, apartar el nombre de Dios para ser glorificado, para ser honrado. Y entonces, mis hermanos, pues nos da el nombre, que es sobre todo nombre, y en ese nombre somos salvos, ese nombre ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Si se dan cuenta, todo absolutamente tiene que ver con su nombre, con la manifestación de su nombre. No conocerlo, acuérdense,
es muerte eterna, pero Él nos dio una promesa y la promesa es vida eterna y la vida eterna consiste en conocerlo. ¿Pero conocer qué? Pues su nombre, saber quién es Él. ¿Por qué hacemos todo este preámbulo, mis hermanos? Para que entendamos esto que estamos viendo en este versículo. ¿Cómo fue glorificado el Hijo del Hombre? Teniendo ese nombre que es sobre todo nombre, y cómo Dios fue glorificado en él, en ese título del Hijo del Hombre, pues porque en Jesús reside, dice por ejemplo en Colosenses 1, Colosenses 2, en Hebreos 1, etcétera, en Jesús reside toda la plenitud de quién es el Señor, de quién es Elohim, de quién es Yahvé, de quién es el Padre. Estamos comprendiendo. Entonces veamos esta gloria o esta glorificación o la manera de ser glorificado es precisamente en el nombre de nuestro Señor. Sabemos que es el tetragramaton, no podemos pronunciarlo, no sabemos pronunciarlo, se han propuesto algunas transliteraciones, lo más acercado es Yahvé, ¿verdad? No sabemos si sea exacto o no, pero tenemos esas cuatro consonantes, Y, H, V, H, ¿verdad? Y bueno, en hebreo sabemos que el nombre de Jesús, pues es Yeshua. Es algo importante que entendamos que se trata de la misma persona, el mismo ser, el mismo Dios, el mismo Elohim, y Él es quien se revela. ¿Cuál es el propósito de que conozcamos su precioso nombre? Mis hermanos, pues adorarlo y glorificarlo. No hay otro propósito, porque en eso consiste precisamente la vida eterna. Vamos a ver qué nos dice Juan 17 del 1 al 13 y esto que les acabo de comentar podemos verlo aquí claramente descrito por los mismos labios de nuestro Señor Jesús. Dice, estas cosas habló Jesús. Estas cosas habló Jesús. Vamos a escuchar qué es lo que habló Jesús. Y fíjense, levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora. Recordemos que estamos viendo el versículo 31 de Juan 13 y dice, ahora fue glorificado, o sea, es la hora. ¿Cuál es esa hora, mis hermanos? ¿Y de qué manera se lleva a cabo esa glorificación? Vamos a verlo. Dice, ahora, dice, es la hora. Jesús dijo, Padre, ha llegado la hora, ya es el tiempo, es su tiempo. ¿Qué? Dice, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. ¿Estamos entendiendo? El Padre es glorificado en el Hijo es glorificado en el Padre, porque se trata de la misma persona. Observemos lo que dice, puesto que le diste potestad, potestad. Recordemos, mis hermanos, estas palabras, principalmente en hebreo, Shem, ¿se acuerdan? Shem es nombre. Y cuando Jesús, por ejemplo, en Mateo 28 nos dice, se me dio todo poder y toda autoridad. Cuando habla de poder y autoridad, está hablando del nombre, mis hermanos. Vayan y bauticen a la gente en el nombre, ¿se acuerdan? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero no dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del... El nombre, un solo nombre, un solo nombre. Algunas otras versiones traducen en el nombre de Jesús o Yeshua. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos está enseñando nuestro Dios? Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique. Le diste toda potestad. Shem, acuérdense, Shem es todo el poder de Dios, toda la autoridad de Dios, toda la magnificencia de Dios, toda la magnitud, la portentosidad, la soberanía de quién es Dios. Vean lo que dice, le diste poder sobre toda carne, ¿para qué? Observemos el propósito. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos, de tener el nombre, de conocer el nombre? Observen, para que dé vida eterna. Ese es el propósito. ¿A quién?
a los que le has dado, dice la palabra. Y luego Jesús nos explica en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. ¿Cuál es el propósito de la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? Jesús recibió todo el poder del nombre para darnos vida eterna. ¿Para qué, mis hermanos? Conocer al único Dios verdadero, a Jesucristo. ¿Se están dando cuenta? Y observen lo que dice el versículo 4. Yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Hacemos una pausa. Vamos a regresar al versículo 31 de Juan 13. Recuerden, fue glorificado el Hijo del Hombre y Dios fue glorificado en él. Regresamos al versículo 4 de Juan 17. Yo te glorifiqué. ¿Están escuchando? Estamos hablando de cómo fue glorificado. Fíjense, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. ¿Cómo fue glorificado el Padre? Acabando la obra. Ahorita vamos a ver cuál es la obra. Verso 5. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo. Aquí recordamos el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, que dice, y en el principio estaba el verbo, o era el verbo, y el verbo estaba frente a Dios, pero Dios era el verbo, mis hermanos. Entonces observen lo que dice, ahora Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, o dentro de ti mismo, o en ti mismo. ¿Con qué? Dice, con la gloria que tenía contigo. ¿Cuál era esa gloria que tenía Jesús con el Padre, o Yeshua con el Padre, mis hermanos? Pues ser el Padre, ser el mismo, antes de existir el mundo, o sea, antes de existir cualquier cosa. Y Dios era el verbo, recuerda Juan 1:1. Ahora vamos a ver en qué consiste esa obra que hizo Jesús. Verso 6. Manifesté tu nombre. Estamos entendiendo en qué consistió la obra. La obra no es simplemente la salvación, no la estamos demeritando. La obra es desde la creación, mis hermanos. El propósito de Dios, la remisión, o sea, el perdón del pecado después de la caída, la redención, que fuimos sustituidos, Él nos compró, Él pagó el precio, la salvación, esa libertad, esa liberación, esa sanidad espiritual para restaurarnos y regresarnos como una nueva criatura, que es Él viviendo en nosotros, a ser quienes éramos al principio, creados a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Pues para exaltar y glorificar su nombre. ¿Se están dando cuenta? Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, logos, ¿se acuerdan? Tu logos, han guardado tu palabra, o sea, ese logos que salió de ti, ese logos que soy yo, ese logos que es todo su nombre completito, toda la Biblia completita, ¿se acuerdan? Ahora han conocido, observen cuál es el propósito del logos, de la palabra, conocido que todas las cosas que me has dado, ¿cuáles son las cosas que ha recibido Jesús? Dice, el nombre que me diste, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son esas cosas, mis hermanos? Pues todos y cada uno de los atributos que Jesús ha recibido en el nombre, porque le fue dado todo el poder, o sea, todo el nombre. ¿Estamos comprendiendo? Todas las cosas que me has dado, pues vienen de ti. O sea, ese nombre que me diste es tuyo, porque les he dado las palabras que me diste. ¿Qué hace Jesús? Nos glorifica a nosotros. ¿Cómo, mis hermanos? Pues manifestándonos su nombre. Acuérdense que glorificar es manifestar el nombre. Ya lo vimos aquí en los versículos anteriores. Ellos la recibieron, mis hermanos. Juan 1:12. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjate lo que dice, ellos las recibieron. Te pregunto, ¿tú recibes el nombre? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en su nombre? Entonces eres hijo de Dios. Y entendieron, fíjate, entendieron que verdaderamente salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo mío. Y he sido
glorificado en ellos. Cuando les pregunta a los discípulos, ustedes, bueno, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues unos quién sabe quién, otros quién sabe cuándo, otros el Elías, otros un profeta, otros. Y le pregunta a los discípulos, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy? ¿Qué contestan, mis hermanos? ¿Tú eres el Cristo? O sea, tú eres el Señor. ¿Qué le están diciendo? Tú eres Dios. Cuando Tomasito andaba no sé en dónde y no estuvo presente cuando se apareció Jesús la primera vez después de resucitar, todos lo vieron, pero Tomasito, ¿qué decía? No, yo no voy a creer hasta que meta mis dedos en su costado o mi mano completa en su costado y mi dedo en cada uno de los agujeros de sus brazos y de sus pies. Y cuando se aparece Jesús le dice, a ver, aquí estoy, mete tus manos y mete tu dedo. ¿Qué le dice Tomasito? Señor mío y Dios mío. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? ¿Cómo lo reconocían sus discípulos, sus apóstoles, como el Señor, como Dios? Pregunta, ¿cómo lo reconoces tú? ¿Cómo lo reconoces tú? ¿Como el Hijo de Dios? Porque eso dicen los testigos de Jehová, es el hijito, ¿no? O sea, un Dios chiquito. ¿Cómo lo reconoces tú? No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Todo lo mío. ¿Qué es de Jesús? Pues todo el poder, todas las cosas, todos los atributos son de Jesús. Y dice, y todo lo tuyo mío. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. O sea, tu nombre es tuyo, pero mi nombre es tuyo y tu nombre es el mío. Es un juego de palabras. ¿Se dan cuenta? He sido glorificado en ellos. ¿Cómo, mis hermanos? Pues el testimonio que daban. Tú eres el Cristo, tú eres el Señor, Señor mío y Dios mío. Que predicaba Pablo, inclusive, que no tuvo una relación directa con Jesús en su vida física, pero sí cuando resucitó, ¿se acuerdan? Y Pablo predicaba a Cristo y enseñaba que Él es el Señor. Y Jesús le dice a Ananías, le voy a demostrar a este cuánto debe de padecer por mi nombre. ¿Qué es lo que tenemos que predicar, mis hermanos? Pues el nombre, para que Dios sea glorificado, para que Jesús sea glorificado y para que nosotros seamos glorificados. No lo hacemos nosotros. Es la gracia y la bendición de su nombre. Es la bendición sacerdotal. ¿Estamos entendiendo? Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vean número 6 a partir del versículo 22 hasta el 27. Vean el Salmo 67, mis hermanos. Alza tu rostro sobre nosotros. O sea, pon tu rostro, pon tu nombre, pon tu bendición, bendícenos. ¿Para qué? Para que toda la tierra, para que todos los pueblos te conozcan, para que todos los pueblos te adoren y te glorifiquen. Estamos entendiendo, mis hermanos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el cual me has dado. Escuchen, mis hermanos, para que sean uno como nosotros, o sea, glorificados. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado. Escuchen, los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues nos está explicando su nombre. ¿Para qué? ¿Para qué nos está explicando estas cosas, sus atributos, el poder de su nombre, que somos glorificados en su nombre para glorificarlo a Él y que Jesús sea glorificado y que el Padre sea glorificado? ¿Para qué, mis hermanos? Dice, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Mi gozo completo. ¿Sabes cuál es el gozo de Jesús? Pues el nombre que recibió, el gozo o el nombre que él tenía, ¿te acuerdas? Desde el principio, la misma gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Vean el versículo 5 otra vez, repásenlo, son 17. Estamos entendiendo, mis hermanos.
Vamos a repetir el versículo 31. Cuando salió, les dice Jesús, ahora fue glorificado el Hijo del Hombre y Dios fue glorificado en él. Dios fue glorificado en él. Jesús, mis hermanos, se autoglorifica. Y yo no escucho que baje una voz del cielo y le diga, ateo, anticristo, blasfemo. No veo en ninguna parte, en ningún evangelio, en ningún libro de la Biblia, en ningún versículo, que el Padre se enoje y le diga a Jesús, blasfemo. No encuentro eso. Él se autoglorifica, mis hermanos. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan, ahora versos 14 al 26 del capítulo 17. Fíjense, al respecto, mi Señor Jesús, vamos a ver qué nos da. Fíjense, Él, como gloria, como nombre, declara lo siguiente. Observen, verso 14. Yo les he dado tu palabra completa, o sea, es el logos perfecto, y cada palabra, cada cosa, remá, ¿se acuerdan? Y el mundo los aborreció. Yo recuerdo varias partes de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, incluyendo Juan, que dice que vamos a padecer por causa de su nombre, mis hermanos. No dice van a padecer y los van a perseguir porque son de una iglesia o de una congregación o de una denominación o porque hacen tal o cual cosa. Dice, por causa de mi nombre. Y los meterán presos por causa de mi nombre. Pero ustedes no se preocupen, dice, les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Sí? Cuando se predica lo que la gente tiene comezón de oír, todos aplauden y todos están contentos. Cuando se predica lo que Jesús ordenó, es siempre lo mismo, no salen de eso. Prediquen algo que sea para nosotros, algo que nos nutra. O sea, alimento, danos alimento sólido, danos palabra, danos palabra. No saben lo que están pidiendo, ni siquiera saben lo que es la palabra. Ya lo vimos ahorita en los versículos anteriores. Les di tu palabra y la guardaron. La palabra es su nombre, mis hermanos. Pero no sabemos qué significa la palabra, porque no hemos entendido Juan 6. Pensamos que la palabra de Jesús son las letras. Y Jesús dijo, no la letra, porque la letra mata. Mis palabras que son espíritu y son vida. Adoradores en espíritu y en verdad, mis hermanos. Su nombre. Estamos entendiendo. Capítulo 16 de Juan, pero cuando venga el Espíritu los convencerá, ¿se acuerdan? Pecado, justicia y juicio. ¿De pecado por qué, mi hermano? ¿Recuerdan? Porque no creen en mí. Porque no creen en mí. Ese es el pecado, no creer en Él. Juan 8. En verdad les digo que si no creen que yo soy el que soy, en sus pecados morirán. Otra vez muerte. Muerte, no conocer a Jesús, no reconocerlo como Dios. Vida eterna, pues reconocerlo a Él. ¿Dónde dice eso? En muchas partes. 1 Juan 5:20. Desde el versículo 11, velo, 1 Juan 5. Él es la vida eterna, es la promesa. Y esta es la vida eterna, dice el versículo 20 de Juan 5:20. Que te conozcan a ti, ¿no? Esta es la vida eterna, estamos en su Hijo Jesucristo. Él es la vida eterna. Él es el Dios verdadero, así dice Juan, 1 Juan 5:20. La vida eterna es conocerlo, Juan 17:3, lo acabamos de ver. Estamos entendiendo. El mundo nos aborrece. ¿Por qué dice? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo somos santificados y apartados? En su palabra.
Logos, Jesús. Tu palabra es verdad. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Está hablando de una persona, mis hermanos. No está hablando de letras. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico. ¿Cómo se santifica Jesús? Pues también en la palabra, mis hermanos. ¿Cómo oraba Jesús? Ayer uno de mis hermanos me preguntaba eh, qué himno se cantaba en la noche previa de Jesús, que está en la última cena. ¿Qué himno se cantaba? Me dice, son unos salmos de la palabra de Dios. Sí, porque estaban en la Pascua, mis hermanos. Cuando se iniciaba la cena de la Pascua, se cantaba el Halel o Aleluya, o sea, alabado sea Yahvé, Salmos 113 y 114. Y cuando se terminaba la cena, una vez que concluían la cena, pues los Salmos 115 hasta el 118, y son puros salmos de alabanza. Se incluye también el Salmo 81, véanlo, es la liberación del pueblo de Israel, donde se le canta a Dios, se le exalta por esa libertad y esa salvación que se dio, mis hermanos, con el propósito de qué? De que Él sea honrado y glorificado. Se cumple el propósito de Éxodo 3:12 que te decía, van a salir, van a andar por el desierto, van a venir aquí y me van a servir, o sea, me van a adorar, me van a reconocer como su Dios. Ese es el propósito de ser liberados, mis hermanos. No para que te vayas al cielo. Ese es el regalo. Busca primero las cosas del reino de Dios, que Él sea el rey, y todo lo demás viene añadido. Lo demás es regalo. Irte al cielo, ese es el regalo, mi hermano. Pero conocerlo, adorarlo y glorificarlo, ese es el verdadero propósito. Esa es la razón de existir de cada uno de nosotros. Yo me santifico para que ellos también sean santificados en verdad. Observa, en verdad. Vimos en el versículo anterior, tu palabra es verdad. ¿Cómo se santifica Jesús? Pues en la palabra. ¿Se acuerdan de Efesios, de Colosenses, capítulos 3 y 5, que dice, ministrense unos a otros, lávense unos a otros con la palabra? ¿Cómo? Con salmos, cánticos, himnos espirituales. Con la Biblia, mis hermanos. La palabra, o sea, el nombre, los atributos. Y ahora observen la petición de Jesús, pero no ruego solo por esto, sino también por los que creerán en mí, por la palabra de ellos. ¿Pero cuál palabra, mis hermanos? ¿Letra? Cualquier cosa que hay en la Biblia donde cae, eso es nigromancia, mis hermanos. Eso es cábala, ocultismo. Cualquier cosa, abro la Biblia y donde caiga ahí, sí, mi hermano, ten cuidado. Donde caiga la Biblia, predica un atributo del nombre de Jesús. No prediques palabra, lo que dice ahí nada más, que no sabes ni lo que estás haciendo. Espero ser claro en esto y que no se tergiverse lo que estoy diciendo, mis hermanos. ¿Cuál es el objetivo? Para que todos sean uno, como tu Padre en mí, yo en ti. Hay un objetivo, ser uno, un propósito, una unidad. Romanos 15, ¿se acuerdan? Para que todos a una voz glorifiquéis al Padre. Hebreos 13:15, ¿se acuerdan? Ofrezcamos continuamente, o sea, siempre sacrificios de alabanza, es decir, ¿cómo dice? Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Estamos entendiendo? Eso significa ser uno. Que también ellos estén en nosotros. Gálatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, así como Él vive en mí, así como nosotros somos su templo por su gracia, mis hermanos, y somos para adorarlo y para glorificarlo, para eso fuimos constituidos. Dice que también ellos estén en nosotros, Él está en nosotros, pero Él quiere que también nosotros estemos en Él, en el Padre, en el Hijo, en Jesús. ¿Para qué? Para que todo el mundo crea que me enviaste. Creer en Jesús, ese es el objetivo. Yo les he dado la gloria que me has dado. ¿Cuál es la gloria que recibió Jesús? Ve los versículos 11 y 12 que acabamos de proclamar en Juan 17.
El nombre, esa gloria que tenía al principio, ¿cuál es? El nombre, ser el Padre, ser Yahvé, ser el Señor. ¿Para qué? Para que sean uno como nosotros somos uno. Juan 10:31, ¿se acuerdan? Versículos 30, 31, o Juan 14, que dice, pues el Padre y yo somos uno. ¿Cómo me preguntas? Muéstranos al Padre. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Estamos entendiendo, mis hermanos. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ve los capítulos 14 al 16 de Juan. No a dónde, sino a quién regresa Jesús. Pues al Padre, mi hermano. No regresa a un lugar, Jesús. Jesús regresa al Padre. Estamos entendiendo. También ellos estén conmigo. Objetivo, fíjate, para que contemplen mi gloria que me has dado. ¿Cuál gloria? ¿Cuál es la gloria que tenía Jesús al principio? Pues el nombre, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí y estos conocieron. Fíjense cuántas veces repite ahí conocer, conocer, conocer. Y les di a conocer, verso 26, y daré a conocer, ¿qué? Tu nombre. Entonces, ¿cuál es la gloria que nos dio Jesús? Les di a conocer tu nombre, verso 26. Ya lo vimos también en el versículo 6 de Juan 17. Manifesté tu nombre. Les di la gloria. ¿Cuál es la gloria que nos dio? Pues lo que nos dio a conocer. ¿Y qué nos dio a conocer? Vean el versículo 26. No estoy interpretando, mis hermanos. Es lo que dice la palabra. Les di a conocer y dice que va a seguir dando a conocer, porque dice, y daré a conocer todavía tu nombre. ¿Para qué? Para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Ese es el propósito, mis hermanos. Que seamos uno en adoración, a una sola voz. No para que nos vayamos al paraíso y gocemos y disfrutemos. Ese es el regalo. Vamos a estar en el paraíso o donde sea que estemos. No me interesa esa situación, mis hermanos, porque no es un lugar, es donde Él esté, la presencia de Él. Vamos a estar adorándolo y glorificándolo. Estamos comprendiendo. Vamos al versículo 32. Jesús, la gloria, Jesús, el nombre de Dios, revela su nombre para glorificarse a sí mismo. Acuérdate, es una autoglorificación. Fíjate, y Dios lo glorificará en sí mismo y lo glorificará enseguida. ¡Wow! ¿Te das cuenta de la potencia de este versículo 32, Juan 13? Y Dios lo glorificará. ¿En dónde dice? No dice un lugar, ¿verdad? Fíjate, y Dios lo glorificará en sí mismo. No dice en su trono, no dice en el reino, no dice en una ciudad, no dice en el monte santo, no dice, me estoy explicando, mis hermanos, dice en sí mismo. ¿Cuándo? Dice, lo glorificará enseguida. No dice después, en unos años, al final de la eternidad, al final de los siglos, enseguida. Espero que la palabra sea clara, mis hermanos. Vamos a Juan 12, 20 al 35. Entre los que subían a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos pues se acercaron a Felipe de Betsaida y le rogaban diciendo, Señor, deseamos ver a Jesús. Felipe va y le dice a Andrés, y Andrés y Felipe van y le dicen a Jesús. Jesús les responde diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Se acuerdan que este capítulo 12 lo acabamos de predicar hace unas semanas? Y veíamos cómo Jesús es Dios
reconocido en todas las naciones. No pasen por desapercibido el versículo 20 de este capítulo 12. Entre los que subían a adorar, o sea, entre todos los judíos que estaban ahí, dice, había griegos, gentiles. ¿Se están fijando? Gentiles. Y observen, los gentiles van a buscar a Jesús. ¿Puedes decirme para qué? Dice, entre los que adoraban, ¿a qué subían? Pues a adorar. ¿Y a quién iban a adorar? Los griegos, a Jesús. Yo no veo que Jesús haya dicho aquí, yo me molesto porque como no soy Dios y vienen a adorarme a mí, se van a ir al infierno, o están cometiendo blasfemia, o les dice a los griegos, son politeístas, o le dice a Felipe y Andrés, qué barbaridad, esto es una blasfemia, ¿cómo vienen estos griegos a buscarme a mí para adorarme? No veo eso aquí, mis hermanos, perdón. Ya le busqué de todo y en varias versiones y no dice eso. Fíjense lo que dice Jesús. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¡Wow! O sea exaltado, sea reconocido como Dios. ¿Estamos entendiendo? En verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la guarda para vida eterna. Ya entendimos en qué consiste la vida eterna, conocerlo. Y recordemos primera de Juan 5:20, estamos en Jesucristo. Este es el verdadero Dios, Jesucristo, y la vida eterna. O sea, la vida eterna es conocerlo a Él. Por eso subieron los griegos a Él, a adorarlo a Él, a buscarlo a Él, mis hermanos. El que me sirva. Otra vez Éxodo 3:12, ¿te das cuenta? El que me sirva, el que venga a adorarme. Ve la palabra en Éxodo 3:12, lo acabamos de publicar ahí, no recuerdo si fue antier o antes de antier, el atributo de Abad. Abad es la palabra hebrea que aparece en Éxodo 3:12, mis hermanos, y es siervo. O sea, van a venir a adorarme como siervos. Jesús es el siervo de Yahvé, ¿se acuerdan? Porque nos enseña, Él es el adorador en espíritu y en verdad. Es la nueva criatura que vive en nosotros. Yo no soy la nueva criatura, mis hermanos, es Cristo quien vive en mí, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, dice Gálatas 2:20. Estamos entendiendo. El que me sirva, o sea, el que me adore, el que me glorifique, sígame. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. ¿Dónde dijimos que iba a estar? En ningún lado. ¿A quién iba Jesús? A ser el Padre. Estamos entendiendo. Así como tú y yo somos uno. Vean otra vez Juan 17, repásenlo. Uno. A donde yo estoy, o sea, en quien yo estoy, siendo yo el Padre, dice Jesús, ahí va a estar mi servidor. ¿Adorando a quién? Pues al Padre también, porque yo soy el Padre. Me van a decir, no, aquí no dice todo eso. Bueno, punto y seguido. Dice, si alguno me sirve, o sea, si alguno me adora, el Padre lo honrará. Wow. O sea, tú adoras a Jesús y el Padre te honra, o sea, te glorifica. Yo no veo que diga aquí, tú adoras a Jesús y entonces el Padre se enoja y te manda al infierno. No dice eso, ¿verdad? Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ups, ahora está turbada mi alma y que dijera, Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto vine, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. ¿No estábamos viendo que el Padre glorifica al Hijo? Y ahora dice, Padre, glorifica tu nombre. ¿Cómo glorifica el Padre el nombre? Pues glorificando al Hijo. ¿Y cómo el Hijo glorifica al Padre? Pues glorificando al Padre
Pues glorificando el nombre, ¿se dan cuenta? Y fíjate la respuesta, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. No pierdas de vista que estamos viendo el versículo 32. Y Dios lo glorificará en sí mismo y lo glorificará enseguida. ¿Te estás dando cuenta, mi hermano? Es lo mismo que dice el capítulo 12, con otras palabras. Y es lo mismo que dice el capítulo 17, con otras palabras. La multitud que estaba presente escuchando decía que había sido un trueno. Espero que no seas de esa multitud que digas, pues piensa que tantas cosas está diciendo este cuate, no le entiendo nada. Otros decían, un ángel le ha hablado. Pero fíjate lo que dice Jesús. Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo, y yo cuando sea levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No dice, voy a llevarlos al Padre. ¿Por qué? Pues porque Él es el Padre, mi hermano. Esto decía dando a entender de qué clase de muerte iba a morir, le respondió la gente. Nosotros aprendemos de la ley que el Cristo permanece para siempre. Como dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, sea muerto. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Te recuerdo que Jesús, ya en otros capítulos habíamos visto, dice, yo soy la luz del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Y Jesús les contesta, la luz está entre vosotros, o sea, yo soy la luz. Ve otra vez el Evangelio de Juan, capítulo 1 también, etcétera, etcétera. Andad mientras tenéis la luz, o sea, el Hijo, a Jesús, para que no sorprenda la tiniebla, porque el que anda en las tinieblas no sabe a dónde va, pero el que anda en la luz, pues va a la luz, y la luz no es un lugar, mi hermano, la luz es Jesús. Estamos entendiendo. Verso 32, otra vez, repetimos. Dios lo glorificará en sí mismo y lo glorificará enseguida. Jesús revela su nombre para glorificarse a sí mismo con mi reconocimiento y adoración, porque eso es lo que Él quiere, ese es su propósito, mi hermano. No solo se autoglorifica, quiere que yo lo glorifique, mi hermano. Fíjate lo que dice Juan 14, 1:14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Está bien, pero dice, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, y si no os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros. He escuchado muchos sermones que nos dicen, Jesús aquí nos está explicando que fue a prepararnos morada, porque hay muchas moradas. Aquí no dice, dice, fíjate bien, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, y si no os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros. No pierdas de vista lo que habíamos visto en los otros capítulos, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y no pierdas de vista lo que vimos, para ser uno. No es un lugar, vamos a estar en Él, no en un lugar, en Él. Estamos entendiendo, mis hermanos. Cuando me vaya y os prepare lugar, fíjense, no dice morada o moradas, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo. Fíjense, os tomaré a mí mismo. No dice, los voy a llevar a la morada donde yo esté. No está hablando de un lugar tampoco, mis hermanos. Y me vas a decir, pues no, que morada no, pero lugar sí. Entendamos que el lugar no es un lugar físico. El lugar es el mismo. El lugar es una persona. Es Él. Os tomaré a mí mismo, observen, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿En dónde? Mi hermano, no me interesa. Donde Él esté, ahí es.
No me interesa saber, me interesa estar en Él. Estamos comprendiendo. Sabéis el camino a donde voy. Fíjense, otra vez, sabéis el camino a donde voy. Y Tomasito, igual que cada uno de nosotros, Señor, no sabemos a dónde vas. O sea, no sabemos cuál es el lugar. ¿Cómo vamos a saber el camino? O sea, ni sabemos el lugar, ni sabemos el camino. Jesús le dice, yo soy el camino. ¿Estamos entendiendo por qué Jesús es el lugar, mis hermanos? Jesús no está hablando de un lugar, Jesús no está hablando de una morada, Jesús está hablando de a mí mismo, los voy a traer a mí mismo. ¿Estamos entendiendo? El lugar es Él. ¿Dónde dice eso? Pues les dice, ya conocen el camino. Y Felipe le dice, pues no sabemos el camino. ¿Y qué contesta Jesús? El camino es un lugar que va ahí cerca de Belén o es una escalera que sube al cielo. No dice eso, ¿verdad? Dice, yo soy el camino. Estamos entendiendo. El lugar es Jesús. El camino es Jesús. La verdad es Jesús. Lo vimos ahorita en el Evangelio capítulo 17 de Juan. Les di tu palabra es verdad. Los santifiqué en tu palabra y yo me santifico en verdad o en la palabra. ¿Verdad? O sea, Él. Y la vida, otra vez vida. Él, vida eterna. Nadie viene al Padre, o sea, a mí, nadie viene al Padre sino por mí. No dice, nadie va al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Fíjate lo que está diciendo Jesús, no te lo estoy diciendo yo. Pero le dice Felipito, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y otra vez Jesús lo regaña. Tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Estamos entendiendo, mis hermanos. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? No dice en un lugar, en mí. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras, sus atributos. ¿Se acuerdan? Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no creed a causa de las mismas obras, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. ¿Cuáles son esas obras? Dar a conocer su nombre, ¿se acuerdan? No ruego solamente por estos, sino también por los que creerán en mí, por la palabra de estos. Esas son las obras, mis hermanos. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre, no dice a un lugar, no dice yo voy al cielo. Todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Estamos entendiendo? El Padre es glorificado en el Hijo es glorificado en el Padre. Es el nombre, si se dan cuenta. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. ¿Estamos comprendiendo a qué se refiere Jesús, mis hermanos? Vamos al versículo 33. Dios revela su nombre para que le reconozca como el Padre. Hijitos, aún estoy con vosotros un poco. Fíjate cómo dice Jesús, hijitos. ¿Por qué dice hijitos? ¿Porque somos sus hijitos? ¿O porque somos sus sobrinitos, sus primitos? ¿O qué somos? Hijitos. Aún estoy con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, a donde yo voy vosotros no podéis venir. ¿Se acuerdan a dónde va? A ser el Padre, o regresa a ser el Padre. También a vosotros lo digo ahora. Que entendamos la palabra, mis hermanos. Romanos 12:1. Que vuestro culto sea racional. ¿Se acuerdan? Vamos a ver Juan 16:4-26. Fíjense. Os he hablado estas cosas para que cuando llegue su hora, recuerden que yo os las dije. No os dije estas cosas al principio porque estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Se dan cuenta? No a dónde, sino a quién.
voy al Padre. Ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os beneficia que yo vaya, porque si no voy, observen, el Paráclitos no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, inculpará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, escuchen la explicación, porque no creen en mí. Ese es el pecado, no creer en Jesús. De justicia, porque me voy al Padre. Eso es lo justo, mis hermanos. Que Él regresa a ser quien es. Ya no me veréis más. De juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, acuérdate, no pierdas de vista Juan 17, yo lo santifiqué en la palabra, lo santifiqué en la verdad y me santifico a mí mismo, ¿se dan cuenta? El Espíritu es la verdad. Su palabra es el Espíritu. La Biblia es la mente de Dios, la mente de Jesús. Es el Espíritu Santo. Os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que os vienen. Él me glorificará. También el Espíritu Santo lo glorifica. Pero habíamos visto que es Dios el que lo glorifica o el Padre el que lo glorifica y que Él glorifica al Padre. ¿Sí se dan cuenta? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo suyo? ¿Qué es todo lo que le pertenece a Jesús? Pues los atributos del nombre. ¿Quién nos enseña los atributos? El Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que toma de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Padre es el que lo toma. ¿Por qué no estaba hablando del Espíritu? Pues es el mismo. Si estamos entendiendo, mis hermanos. Un poco y ya no me veis, y de nuevo un poco y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco y no me veis, y otra vez un poco y me veréis. Y porque me voy al Padre. No entendían. Decía pues, ¿qué es esto que dice un poco? No entendemos qué habla. Jesús comprendió que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije un poco y no me veis y otra vez un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Vosotros estaréis entristecidos, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer da luz tiene congoja porque vino su hora, mas cuando da a luz al niñito ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que un ser humano ha nacido en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quita vuestro gozo. ¿Te acuerdas que habíamos visto para que tengan mi sumo gozo? ¿Cuál es el gozo? El nombre, mis hermanos. Lo acabamos de ver en Juan 17. Y en aquel día nada me preguntaréis. Ya no le vamos a preguntar, nada más le vamos a decir, ¿cuál es el siguiente nombre, Señor? Sale. O sea, ese nombre que es eterno, esos atributos que son infinitos, y Jesús revelando más y más atributos, y se va a pasar la eternidad diciéndonos, yo soy, y nos revela otro atributo, paz. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Adorar y glorificar. Y viene otro atributo, y otra vez glorificamos. Y otro atributo, y seguimos glorificando. Y otro atributo, y otra vez a glorificar. ¿Se dan cuenta? De cierto os digo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Otra vez el nombre, ¿se dan cuenta? Hasta ahora nada pedisteis en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. ¿Qué tenemos que pedir, mis hermanos? Pues el nombre, que su nombre sea honrado y glorificado. Verso 34, Juan 13. Jesús, gloria, nombre de Dios, revela su nombre para que le reconozca como el Padre, mis hermanos. No pierdas de vista eso. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os amé, que también os améis unos a otros. Me vas a decir,
Pero ¿dónde dice que el amor consiste en conocerlo a Él como Padre? Bueno, vamos a ver primera de Juan 3, del 11 al 24. Porque este es el mensaje que oísteis desde un principio. Fíjate, que nos amemos unos a otros. Está hablando del amor. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos amamos? Fíjate, no como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pero no os extrañéis, hermanos, si el mundo os odia. Hago una pausa. ¿Por qué nos odia el mundo? ¿Se acuerdan? Por predicar el nombre, ¿verdad? Ya habíamos visto. Punto y seguido. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida? Dice, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna morando en él. En esto hemos conocido el amor. Escucha, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Ya vimos que Jesús puso su vida para darnos vida eterna. Juan 3:16, por ejemplo, lo vimos en los capítulos 17, capítulo 14, capítulo 12 de Juan. Juan 3:16. ¿En qué consiste esa vida eterna, mis hermanos? Porque Juan 3:16 dice que nos mostró su amor. ¿Para qué? Para que creamos en Él. ¿Sí se dan cuenta? Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero observa la parte final, más tenga vida eterna. O sea, el cúmulo de todo no es si te pierdes o no, cómo somos guardados, cómo no nos perdemos, ¿se acuerdan? Ya lo vimos ahorita en los otros capítulos. Pues conociendo el nombre. Por eso Juan 3:16 dice, más tengan vida eterna. Juan 17:3, ¿en qué consiste la vida eterna? Pues conocerlo a Él. Él puso su vida por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues lo mismo, dar esa vida eterna, no nosotros, predicar su nombre, para que su nombre dé la vida eterna. No pido solamente por estos, sino por los que van a creer por la palabra de estos, ¿sí se acuerdan? O sea, por lo que estamos predicando nosotros. Juan 17:26. Y les di a conocer el nombre y lo seguiré dando a conocer. ¿Cómo? Pues a través del testimonio de nosotros, de su cuerpo. Así lo servimos, así lo adoramos, así lo glorificamos. ¿Estamos entendiendo? Ese es el amor, mis hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Mi hermano, ¿se está refiriendo nada más a los bienes materiales? ¿O está hablando de los bienes espirituales? ¿Cuáles son los bienes que tienes tú? Mi hermano, yo te voy a decir, soy multimillonario. Te digo por qué. Porque el Señor, en su infinita gracia, me ha permitido conocer muchos de sus atributos. Esos son los bienes que tengo y son los bienes que te comparto. Los atributos de su nombre. El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad, hay alguien que no conoce de Jesús o conociéndolo, no conoce todos sus atributos. Por eso ya te he dicho, mi hermano, si tú en tu relación diaria con Dios, en ese diezmo que le das a Dios de tu tiempo, 2 horas y media, todos los días, espero que lo estés haciendo, tú estás conociendo a Dios y conoces un atributo. Dámelo a conocer, compárteme tu riqueza. No seas ególatra. Comparte tu riqueza, mi hermano. Estamos entendiendo. Así nos amamos unos a otros. El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra las entrañas, ¿cómo podrá evitar el amor de Dios en él? Es que él ya sabe muchos atributos. Mi hermano, conozco algunos, pero acuérdate que son infinitos.
Si tú conoces uno, dámelo a conocer. ¿Estamos entendiendo? Porque si no, fíjate, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua. Ay, pastor, yo lo quiero mucho. No hables de palabra ni de lengua. Fíjate, sino con obra y de verdad. No te estoy diciendo que no ayudes a tu hermano, a la esposa. Sí, mi hermano, ayúdalo, pero no solamente materialmente. Compártele el nombre. Y en esto sabremos que somos de la verdad. Fíjate, tranquilizaremos nuestro corazón delante de Él, aun cuando nuestro corazón nos condene, porque más grande que nuestro corazón es Dios. Y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos para con Dios y recibimos de parte de Él cualquier cosa que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato ante Él. Este es su mandamiento. Fíjate su mandamiento, para que me digas si estoy equivocado en lo que te estoy diciendo, en qué consiste el amor de Dios. Fíjate, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Estás escuchando? Ese es el mandamiento, creer en el nombre. Y fíjate lo que dice, y nos amemos unos a otros como Él nos ha dado mandamiento. Y nos amemos unos a otros. O sea, ¿cómo te amo yo y cómo me amas tú? Dice, como nos ha dado mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Estás entendiendo en qué consiste el amor? Que yo te comparta un atributo de su nombre y tú me compartas otro. Ese es el amor. Y aquel que guarda sus mandamientos permanece en él y él en aquel. ¿No es lo que veíamos en Juan 17? Guárdalos en tu nombre para que todos sean uno, o sea, todos permanezcamos en uno. ¿Te das cuenta que sí? Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Ya lo vimos ahorita en Juan 16, ¿te acuerdas? Nos dio el Espíritu, el Paráclitos. Él es el que nos enseña los atributos del nombre, mis hermanos. Él es el que le permitió entender a Felipe quién es el camino y cuál es el lugar. No, bueno, no cuál, quién es el lugar. Jesús. ¿Estamos entendiendo? Vamos al versículo 35 de Juan 13. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Ya vimos en primera de Juan 3 en qué consiste el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, si se predican el nombre unos a otros. ¿Estás entendiendo, mi hermano? Si no quedó muy claro, capítulo 3 de primera de Juan. Vamos al capítulo 4, primera de Juan, versos 7 al 21. Amados, amémonos unos a otros. ¿Te das cuenta? Porque el amor proviene de Dios. ¿Qué recibió Jesús? Todo el poder, ¿se acuerdan? O sea, todo el nombre, o sea, todo el Shem en hebreo, ¿se acuerdan? O sea, todos los atributos. Escuchen, amémonos unos a otros porque el amor, su poder, su nombre, proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Conoce a Dios. ¿No es lo que vimos en Juan 17? El conocimiento de su nombre, de quién es Él. El que no ama no conoció a Dios porque Dios es amor. Ya vimos en qué consiste el amor. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. Escucha, para que vivamos por medio de Él. He escuchado que algunos dicen, ya ves, este versículo contradice lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16.
¿Cuál contradice, mi hermano? ¿Cuál contradice? No contradice nada. Fíjate, Jesús vino para que vivamos por medio de Él. Esa es la vida eterna. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Propiciación es otro atributo del nombre de Jesús, la propiciación. Es el único sacrificio perfecto para regresarnos al estatus que teníamos antes de la caída, mis hermanos. Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Estamos entendiendo? Ese era el estatus que teníamos. Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo nos amó Dios? Dándonos vida. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Para qué vino? A amarnos y a mostrarnos su amor. Para que vivamos. ¿Y cómo vivimos? ¿O cómo tenemos vida eterna? Pues conociéndolo. ¿Estamos entendiendo? Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Estás entendiendo? ¿Cómo? Pues compartiendo su nombre, mi hermano, sus atributos. A Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Nadie lo vio. Bueno, pero ahora quiere que lo conozcamos. Vamos a poder decir al final como Job, de oídas te había oído, pero ahora ¿qué dice? Mis ojos te ven. Estamos entendiendo por qué tenemos que predicar su nombre, para que podamos verlo, mi hermano. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. No lo vamos a hacer nosotros. Ya no soy yo, es Él, su espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, confesar que Jesús es el Hijo de Dios es estar diciendo que Jesús es Dios. Juan 8, ¿te acuerdas? Por eso lo mataron. Porque él decía, soy el Hijo de Dios. ¿Y qué le decían? Diciendo que eres el Hijo de Dios, te haces Dios. Pues estás diciendo que tú eres Dios. Por eso te matamos, no por las buenas obras. Te matamos por blasfemo. ¿Se dan cuenta? Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, pues Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido, fíjate otra vez, conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor. Dios es el nombre, mis hermanos. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Dos puntos y seguido, que como Él es, así somos nosotros en el mundo. Por eso predicamos su nombre, para que la gente vea el rostro de Jesús, no a nosotros. En el amor no hay temor, antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dijera, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de parte de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Mi hermano, si tú me dices que amas a Dios, ama a tu hermano también. Repasa primera de Juan 3. ¿Cómo amas a tu hermano? Dándole a conocer los atributos del nombre de Dios. Estamos entendiendo. Gloria al nombre de nuestro precioso Señor Jesús, Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Señor. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos. Mayra o Arturo. Sí,
Y pues gloria al nombre de nuestro Señor Jesús, que dice que debemos de amar no de lengua, no de dientes para afuera, sino con el verdadero amor, que es compartir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? ¿Pregunta? Gloria a Dios. Ok, pues toda la honra, toda la gloria sea para Él, y con su precioso favor nos estaremos viendo el próximo miércoles en nuestro discipulado. Bendiciones, mis hermanos, y no se Bendito olviden, Dios. compartan el nombre de Jesús, amando a sus hermanos, compartiendo su nombre, compartiendo sus atributos. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús.